Bien, entonces, damos comienzo a la clase de hoy, continuando con los componentes de software, es decir, los componentes que pueden llegar a formar parte de nuestra aplicación, ¿no? Hemos visto y desarrollado e implementado componentes como Activities, Views eh, y Content Provider. La idea de hoy es trabajar con servicios y Broadcast Receiver, ¿ok? Bueno, otro de los componentes con los que hemos trabajado son con los interns, ¿no? Ahora bien, con respecto a un broadcast, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber es que el sistema operativo permanentemente está lanzando, por decirlo de alguna manera, notificaciones, señales, ¿sí? Cuando se produce un determinado acontecimiento, un determinado evento en el dispositivo, ¿ok? Por ejemplo, si entra una llamada, ¿sí? El sistema operativo lanza un intent, porque la forma que tiene el sistema operativo de avisar algo, igual que nosotros, desde nuestra aplicación, la forma que tenemos de informar algo es lanzando un intent, ¿no? Entonces, de esa manera, el sistema operativo informa que algo sucedió, que entró una llamada, que se está quedando sin batería, que conectaron el USB, ¿sí? Entonces, nosotros podemos crear un componente en nuestra aplicación que sea capaz de reaccionar a esos eventos, ¿sí? Es decir, como si fuesen listeners, ¿ok? Bueno, esos listeners, esos escuchas de esos eventos que se producen en el sistema operativo, son los broadcasts. Es un broadcast receiver. Por lo tanto, es el componente de Android que nos va a permitir registrar eventos de sistemas o de aplicaciones. Todos los receptores registrados para un evento son notificados, dice, por la máquina virtual de Android una vez que sucede un evento. O sea, cada vez que sucede un evento, la máquina virtual, la runtime environment, la máquina virtual, el entorno de ejecución de Android, informa, de la máquina virtual Java, informa a todas las aplicaciones que se ha producido un determinado evento, ¿no? Ahora, como bien dijimos, nosotros podemos registrar nuestra aplicación para que escuche determinados eventos. Ahora bien, ¿cómo tenemos que proceder? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. O sea, tenemos distintas formas de registrar un evento. ¿Ok? Tenemos distintas formas de registrar a nuestra aplicación para que escuche un determinado evento. Una sería lo que se llama de manera estática. Es decir, recuerden, un broadcast que va a ser, no va a ser ni más ni menos que una clase que va a tener un método, ¿sí? Que se va a ejecutar cuando suceda determinado evento para el que lo estoy diseñando, ¿no? Igual que un listener, ¿no? Un listener es como un callback, es una aplicación, es un proceso que va a estar en un segundo plano, ¿sí? Y que va a reaccionar cuando se produzca determinado evento, ¿ok? Yo puedo registrar ese broadcast de manera estática en el Android Manifest, ¿sí? Es decir, bueno, mira, yo puedo decir, mi aplicación tiene este broadcast que va a reaccionar a este evento, no sé, al de batería completa, al de USB conectado, ¿m? Tengo la posibilidad de hacerlo de esa manera. O puedo hacer lo mismo, ¿sí? Pero en lugar de registrarlo de manera estática en el Android Manifest, eh, de manera dinámica, ¿sí? Es decir, por código, hacer lo mismo que hago en el Android Manifest. Es decir que tengo determinada clase, que es un broadcast, y que va a reaccionar a determinado evento, ¿no? Como les comentaba, ¿sí? Como les comentaba, un broadcast no es ni más ni menos que una clase que extiende de broadcast receiver, ¿sí? Esta clase tiene un método que es el método onReceive. Ese método es el que se ejecuta cuando se produce el evento para el que fue programado este broadcast, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo. Lo vamos a ver en un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos crear un broadcast eh, con una tarea que reaccione cuando el teléfono pasa al modo avión, por ejemplo.
Cuando cambia de modo avión, ¿sí? Cuando activo o desactivo el modo avión, quiero que haga algo mi aplicación. ¿Estamos? En este caso, vamos a hacer que muestre un simple toast, ¿sí? Podría ser que aparezca algo que desencadene una determinada tarea, un determinado proceso, una conexión a base de datos, el envío de información, la lectura de información, ¿sí? En este caso, la idea es probar cómo reacciona el broadcast, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, en nuestro proyecto, crearnos una clase que extienda de Broadcast Receiver, ¿sí? Entonces, vamos a sacar esto de acá y vamos a ponernos a trabajar. Esto para aquí. Ya tenemos nuestro proyecto creado, ¿ok? Ya acá tenemos nuestro proyecto creado. Una vez que tenemos el proyecto creado, vamos a crear el broadcast. ¿En dónde creo la clase del broadcast? No sé, si estamos en una aplicación con distintos componentes, vistas, no sé, un menú, y bueno, entonces ustedes distribuyen o dividen esas clases en paquetes. Bueno, podría tener un paquete en mi aplicación que sean broadcast, por ejemplo, ¿sí? Servicios, ¿ok? Yo en este caso lo voy a crear en el mismo paquete de mi aplicación, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es cambiar la vista de Android a Vista Project, ¿ok? Y bueno, parados en el paquete Java, donde tenemos nuestra activity, ahí vamos a crear nuestra clase broadcast. Yo voy a cerrar acá, un poquito acá para no confundir. Entonces acá vamos a crear nuestra clase. El secundario, new, Java class, le vamos a poner de nombre, como decía la diapositiva, habíamos puesto de nombre cambio avión, o el nombre que ustedes quieran, es una clase, respeto los identificadores de una clase, ¿no? Palabra en mayúscula, y vamos a decirle que extiende de Broadcast Receiver. Se extiende de Broadcast Receiver. Perfecto. Inmediatamente, ¿sí? Broadcast Receiver tiene un método que es abstracto, entonces tengo que implementarlo, ¿no? Implemento, acá tengo el método onReceive. Observen que el método onReceive recibe, ¿sí? De alguna manera, el contexto, ¿sí? Y otra información que recibe es el intent, información del intent, que va a activar este método, ¿no? Esta acción, este broadcast. A ver si recuerdan. ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema operativo, ¿sí? Informa o mejor dicho, la máquina virtual, la Java Runtime Environment, es la JRE, es el que informa a todas las aplicaciones que el sistema, que se ha producido un determinado evento en el sistema, ¿sí? Lanzando un intent, ¿ok? Entonces, yo en mi aplicación voy a crear un broadcast, ¿sí? Y me falta decir, estoy creando el broadcast, me falta decir ahora es a qué evento va a reaccionar, ¿ok? ¿Qué evento es el que va a hacer que se ejecute este broadcast? ¿Mm? ¿Qué evento es el que quiero que escuche, no? Entonces, cuando reaccione el broadcast, va a ejecutar este método, el onReceive, recibiendo del exterior, del sistema operativo, recibiendo referencia del contexto y el intent, es decir, el intent que lanzó el sistema operativo para informar del evento. Es decir, que yo desde acá adentro puedo capturar este intent, ¿sí? Y a través de este intent obtener información acerca del evento. No sé, si el evento fue de un cambio en modo avión, y bueno, saber si fue que se activó el modo avión o que se desactivó el modo avión. ¿Sí? Si este broadcast reacciona porque, no sé, conecté el USB, hubo un cambio de estado en el puerto USB, bueno, saber si fue porque se conectó el cable USB o lo desconecté, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En este caso, la única tarea que queremos que haga el broadcast es la de mostrar un simple mensaje, ¿no? Entonces acá vamos a poner todas.text
espera referencia del contexto, no estoy en una activity, en este caso le voy a pasar context, que es lo que recibe por parámetro el broadcast, el método onReceive, la leyenda, perdón, el mensaje, no sé, modo, miren, como yo no sé si esto se va a ejecutar cuando activo o cuando desactivo el modo avión, ¿sí? Puedo poner acción sobre modo avión. Después ustedes van a averiguar, ¿sí? Si el modo avión fue activado o fue desactivado, ¿no? Esto fue una acción sobre el modo avión. Y le vamos a poner la duración, ¿no? Todas.length show, que muestre el... Esperen que saco las camaritas acá, tapando. Ahí está. Bien, ahí tenemos nuestro broadcast, ¿ok? Aquí tenemos nuestro broadcast receive. Lo que nos está faltando es decir a qué evento va a reaccionar este broadcast, ¿ok? ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos dos formas de registrar un broadcast para que reaccione a un determinado evento? Una era dentro del archivo manifiesto, ¿sí? Del Android Manifest, y la otra forma era por código, ¿no? Por ejemplo, desde la activity, informar que tengo un broadcast llamado cambio avión que va a reaccionar a ese evento, ¿no? A ese evento. Recién yo les mostré cómo crear un broadcast haciendo, ¿no? Clic secundario, new, ¿tá? Y elegimos class. Creo que te da la posibilidad también, a ver, fragment, service, no sé si tenés acá también, no veo, la posibilidad de crear un broadcast. Parece que no te da acá entre las opciones. Bueno, servicios sí. Sí, profe, en Bueno, otro. En otro está la opción. en otro está la En otro, opción, a ver, en otros, ahí está. acá no lo veía, y acá tenés. Miren, si yo elijo acá Broadcast Receiver, automáticamente, porque yo lo tengo que registrar esto, ¿sí? En el manifiesto. Si yo hago un clic acá, me hace todo automático, ¿no? ¿Estamos? Bueno, lo que hice yo acá, extiende de Broadcast Receiver, me da el método para sobreescribir, pero además hace todos los registros que tiene que hacer, ¿no? Que tiene que hacer. Bien. Entonces, si yo creo este broadcast, ¿sí? Y quiero que este broadcast reaccione, ¿sí? A un cambio del modo avión, lo que debemos hacer es entonces lo siguiente. Vamos a ir al Android Manifest, lo vamos a registrar acá de manera estática, ¿sí? Y después vamos a ver cómo lo podríamos hacer de manera dinámica, ¿ok? Bueno, de manera estática sería, bueno, yo tengo acá mi clase cambio avión, que es un broadcast, abro el manifiesto. Dentro del manifiesto ustedes tienen la propiedad application, la etiqueta application, y dentro de application tienen activity, ¿sí? Si yo tuviese más de una activity, si mi aplicación tuviese más de una activity, bueno, iban a tener varias etiquetas activity, una por cada activity, ¿no? Ustedes saben que una de ellas va a ser la activity principal. Ahora, para el broadcast, hacemos lo siguiente. Si lo voy a registrar manualmente, de manera estática, usamos la etiqueta receiver, ¿sí? Cuando usan la etiqueta receiver, observen, ¿sí? Observen que ya como detecta que cambio avión es un broadcast, me lo sugiere ahí en el nombre, ¿ok? Cierro la etiqueta, o sea, fíjense, cierro el corchete, pero no cierro la etiqueta, ¿ok? Cierro las propiedades principales y acá estoy dentro de receiver, ¿ven? Ahora, dentro de receiver tengo que indicar a qué evento va a reaccionar, ¿no? Para indicar a qué evento voy a reaccionar, tengo que crear, ¿sí? Un objeto del tipo intentFilter, ¿sí? Entonces, dentro de las etiquetas intentFilter, voy a poner a qué acción voy a registrar este broadcast. Para eso vamos a usar la propiedad acción, action, ¿sí? El nombre, Android name, el nombre de la acción. Y fíjense
que aquí tengo una serie de acciones para las que puedo registrar el broadcast, ¿sí? Por ejemplo, batería baja, ¿sí? Cambio de batería, batería completa, ¿sí? Que reaccione cuando pulsen el botón de la cámara, por ejemplo. Bueno, en este caso, vamos a hacer que reaccione en el cambio de avión, ¿no? Airplane Mode. Bueno, y acá sí, cierro la propiedad. Uy, cierro la propiedad, acción. ¿Qué me está pidiendo acá? Tengo que setearle en true. Así se exporta. Entonces, a partir de la versión 12 me dice que, acá en la varita, que le seté esta propiedad, ¿sí? Que exporter lo tengo que poner en true sí o sí, para que lo pueda utilizar aquí en la aplicación. Entonces, de esta manera, estoy declarando que en mi aplicación tengo un broadcast llamado cambio de avión que va a reaccionar cuando se produzca este evento, ¿sí? Cuando se produzca este evento, que es un intent que tiene este identificador. Android Intent Action Airplane Mode, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo estoy registrando de manera estática, ¿no? Lo estoy haciendo con XML. Acá puedo guardar los cambios, ¿sí? Y podemos probar, ¿sí? Podemos probar. Yo acá... Bien. Estamos probando todos el broadcast en dispositivos con versión de Android superior a la 6, ¿sí? Entonces estamos viendo que registrándolo en el manifiesto no pasa naranja, ¿no? No pasa nada. Acá un error de ortografía que cometí, ya lo estoy grabando, acá es cambio con M. Bueno, clic secundario en el nombre de la clase, ¿sí? Refactorizar, renombrar, bien, cambio. Ahí está, cambio. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si no está reaccionando? Bueno, vamos a probar si lo podemos hacer a esto de manera dinámica, ¿sí? Si lo podemos hacer de manera dinámica. Vamos a parar acá la aplicación. Entonces, para hacer el registro de manera dinámica, vamos a hacer esto. Vamos a sacar lo puedo dejar a esto si quiero en el manifiesto, ¿no? Pero yo lo voy a sacar, a ver, borré del manifiesto, ¿sí? Que tengo un broadcast que va a reaccionar al cambio de avión, y vamos a hacer lo mismo, pero por código, ¿sí? Por código sería lo siguiente. Vamos a abrir nuestro main activity y lo que yo quiero es que se registre ese broadcast ni bien se ejecute la aplicación, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es, en el onCreate, podría tener yo acá un método, registrar registrar broadcast, ¿ok? Y acá adentro, este método que se ha llamado desde el onCreate, siempre acá es minúscula porque no estoy en C#, registrar broadcast, y acá llamo, registrar broadcast. ¿Qué vamos a hacer? Por código. Bueno, por código, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Vieron que nosotros tenemos un... bueno, pero... Bueno, también después lo puedo sacar. Vamos a crearnos, porque ¿qué debería suceder? Debería suceder que cuando ejecuto la aplicación se registre el broadcast y cuando la aplicación se cierre deje de escuchar, ¿no? O sacarlo al broadcast, de alguna manera. Entonces vamos a crearnos una variable atributo del tipo mi broadcast, que es cambio avión, ¿ok? Y lo que vamos a hacer en este método, registrar broadcast, es lo siguiente. Vamos a decirle que a nuestra variable atributo cambio avión, ¿ok? En una instancia, ahí está, a la variable atributo sea, le vamos a asignar una instancia de cambio avión, y ahora tendríamos que hacer
lo que hicimos en el manifiesto recién, ¿sí? Indicar que tenemos un broadcast que va a reaccionar al cambio, a la acción Airplane Mode, ¿no? Para eso tenemos en el activity, tiene este método, register receiver, ¿sí? Register receiver. Este método recibe como parámetro, primero la referencia del broadcast. Bueno, el broadcast es el que está en la variable atributo sea. El segundo parámetro que recibe es el intent filter, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el intent filter nosotros decíamos a qué evento para qué evento voy a registrar este broadcast? Entonces, creo una instancia de intent filter, ¿sí? Y lo que espera aquí, el intent filter, es un string con el nombre del evento, ¿sí? A ver, miren. Si yo voy al Android Manifest, voy a deshacer esto. ¿Se acuerdan cuando poníamos acá action? ¿Sí? Lo que espera es que le pase un string con exactamente esta cadena. Entonces, puedo copiar esto, ¿ok? Y pegarlo acá dentro de las comillas. Hay que esperar la acción. La acción se la paso en un string, ¿ok? Si no recuerdo cuál era esa acción, puedo fijarme acá en esto, te lo puedo borrar, ¿sí? Ahí lo tengo. Android Intent Action Airplane Mode. A partir de esa línea ya dejé registrado el broadcast, ¿sí? A partir de esa línea ya dejé registrado el broadcast y dijimos que lo que me interesaría es que se cierre cuando salgamos de la aplicación, ¿no? Entonces, podría ponerlo en el onDestroy, ¿sí? En las diapositivas lo tienen en otro método, yo lo voy a poner acá, no es privado, protect en el onDestroy. Puedo generar código, override method, destroy, y después. Ahí está. Después de la llamada super, puedo decir que voy a desregistrar este broadcast. Entonces, así como tengo el register receiver, tengo el unregister receiver. Y le paso la referencia del broadcast. Ok, en este caso, registro la acción del broadcast en el onCreate, ¿sí? Y recién, cuando cierro la aplicación, quito el registro, ¿sí? Podría probarlo. Recuerden que lo saqué de acá del manifiesto y ahora lo hicimos manualmente, ¿sí? Estén atentos, porque al ser un TOAS, si bien yo saco la activity principal, porque estoy activando o desactivando el modo avión, pero deberíamos poder llegar a ver el TOAS, ¿sí? Fíjense que lo pueden ver, ¿sí? Por más que no esté disponible la vista. ¿Lo ven? Cuando activo, fíjense que aparece la leyenda tanto como cuando activo el modo avión como cuando la desactivo, ¿sí? Tanto como activo como cuando desactivo el modo avión. Entonces, quiere decir esto que para poder registrar un broadcast ya a partir de la versión 6 de Android, o sea, si yo sé que estoy creando mi aplicación en una versión 6 o superior, directamente, en lugar de registrar el broadcast en el manifiesto, lo que tengo que hacerlo es por código, de manera dinámica, ¿no? Estamos utilizando el método register receiver, registro el broadcast, pasándole el intent filter con la acción a la que va a reaccionar el broadcast, y tengo que tener precaución de, en el onDestroy, por ejemplo, desregistrar, sacar el registro de ese broadcast. ¿Ok? También podría ser esto. Podría ser que se registre en el onResume, ¿tá? Si no es la activity principal, podría estar
podría ser que se registre, si es la activity principal, podría ser que se registre en el onResume y que se desregistre, por decirlo de alguna manera, desde el onPause, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que cuando se ejecuta el onPause, puede que yo vuelva a activar la activity, vuelva a reiniciarse, entonces se va a volver a ejecutar el onResume, que lo vuelve a activar, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando la aplicación está en pausa, no hay escucha, y cuando vuelvo a activar la aplicación, ¿sí? Sí está escuchando. De esa manera evito el uso de recursos, ¿no? Bien. Pregunto, mientras los chicos van armando, a ver si logran encontrar eh, alguna forma de saber dentro del broadcast si reacciona. Eh, eh, a ver, que está bien. Si existe la forma de saber si reacciona el broadcast, tanto como cuando lo activo o cuando lo desactivo. Si hay forma de saber desde adentro del broadcast, ¿sí? Si está reaccionando cuando lo activo o cuando lo desactivo. ¿Para qué? Para que el mensaje, ¿sí?, sea modo avión activado, pero solamente cuando activemos el modo avión. ¿Se entiende? Vamos a cambiar la leyenda del TOAS, ¿sí? Y vamos a hacer que aparezca en lugar de acción sobre modo avión, que diga modo avión activado, ¿ok? Pero vamos a hacer que aparezca solamente cuando se active el modo avión, no cuando lo desactive. Si yo pongo modo avión activado, ¿ok? Si yo ejecuto esto, esa leyenda aparece tanto como cuando, cada vez que toco el botón modo avión, ¿sí? A eso quiero llegar. Es decir, que cada vez que toque el botón modo avión, ¿sí?, me dice modo avión activado. Bueno, está bien, ahí lo activé. Pero también me aparece cuando lo desactivo, ¿sí? Entonces yo quiero que aparezca solamente cuando se activa. Entonces, a ver si hay forma de saber desde acá adentro, ¿sí? Si, cuándo se activa el modo avión, ¿sí? Para que muestre el mensaje solamente cuando se activa. Ahí. Entonces, aquí está, no me acuerdo si lo había grabado, pero bueno, por las dudas, el intent trae como dato extra state. Acá lo que hacemos es extrayendo ese dato con el get boolean extra, extraemos el dato que viene con la etiqueta state, ¿sí? Este false es un valor si no viene la etiqueta state, le va a asignar este valor por defecto, ¿sí?, que es falso. Si viene, bueno, va a tomar el valor que tenga, true o false, ¿no? Entonces, cuando se active el modo avión, state va a tener true. Por lo tanto, va a mostrar este TOAS con la leyenda modo avión activado, ¿no? Cuando desactiven, va a traer el valor falso, por lo tanto, no va a entrar aquí. Perfecto. Entonces, basados en esto, ustedes tienen ahora un pequeño trabajo para hacer. Muy cortito, que creo que en 15 minutos, no sé si alguien me estaba preguntando eso porque ya está trabajándolo. A ver, vamos, para que lo vean los chicos que no están en clase. Trabajos prácticos. ¿No se activó? Perfecto. Veamos, Martín, el broadcast. ¿Cómo lo creaste? El broadcast se llama llamar. Ajá. Y la tarea es, bueno, que llame. Y, el intent también trae un state para saber si está conectado a la red y no, o no. También es un state. Se llama el atributo, el extra que viene. Igual que con eh, con el que hicimos recién, ¿no? Con el modo avión. Se llama state. Evidentemente sí. Porque la idea era que llame solamente si nos conectamos, ¿no? Vieron que el broadcast reacciona tanto cuando me conecte a la red inalámbrica como cuando me desconecto, ¿no? Tanto cuando me conecto como cuando me desconecto. O sea que evidentemente se llama, porque estás muteado, Martín, ¿puede ser?
Ah, profe, estaba hablando hace 2 horas. ¿O estoy Pensaba que, sordo? que- que- A ver, No, no, sí, sí, eh, sí, estaba muteado. se llama Claro, este es state. para profe para que. Claro, claro, este es para que llame justamente cuando se conecta el Wi-Fi, no cuando se conecte. Solamente va a O llamar sea cuando que, me conecte. o sea que también tiene la propiedad de state. A eso quiero llegar yo. Igual que, Claro, que exactamente. el de recién. ¿Sí? El del modo Bien, avión, exactamente. del modo avión. Entonces, nada, el broadcast de él lo que tiene es creado un intent en donde le pasa la acción. ¿Se acuerdan que cuando crean un intent con esta acción, intent call, es porque van a iniciar la activity de llamada, ¿no? Para pasarle el número, ¿sí? Vieron que tienen el método set data en el intent. Y le tienen que pasar una URI formada por este string. Tel, dos puntos, concatenado con el número de teléfono al que quieren llamar, ¿no? Como van a iniciar una activity desde algo que no es una activity, ¿sí? En este caso desde un broadcast, le agregan también la bandera, ¿no? Esta, flag activity new task al intent. Y luego para iniciar la activity, bueno, acá en el broadcast tienen el contexto, que recibe por parámetro el método onRecite, ¿sí? Bien. ¿Y cómo lo registraste? A ver, desde el Acá lo activity lo registramos, tuvimos que hacer profe. dinámicamente, ¿no? Lo Claro, tuvimos que hacer dinámicamente. exactamente. Sí, yo en el manifest no tocamos nada, lo único que hicimos en el Android fue haber puesto este permiso para la llamada, que si no, Ah, no exacto. va a funcionar nunca. Ah, está Pusimos bien. El este permiso, permiso, sí. Esa es sí, una en el manifiesto y también por código tiene que pedirlo, ¿no es cierto? En el main activity. claro. Y el main activity lo que hicimos, primero fue el permiso este que lo pasamos por acá, en el onCreate, y bueno, llamamos el registro. Lo llamamos acá, que bueno, acá lo hicimos. Acá hicimos una instancia de un nuevo broadcast llamada, y acá hicimos el registro resave, Ajá. Y, donde y se lo infla, registran. ¿Mm? ¿cómo, O sea profe? que si ustedes quieren vincular un broadcast a un determinado evento, lo único que tienen que conocer es cuál es el intent, ¿sí? Que genera ese evento. Perdón, cuál es el La intent acción, que emite el sistema operativo cuando se genera un determinado evento. En este caso, tenemos que este es el intent, ese es el intent que genera el sistema operativo cuando nos conectamos o nos desconectamos de una red inalámbrica, ¿no? De una red Wi-Fi. claro. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, acá, en el caso de Rodrigo, en el on-reside, ¿qué pasa acá? Está bien. Con el state decís, estás muteado, me parece, Rodrigo. O sea, estás muteado, no sé si estás hablando. Perdón si estaba muteado. Decía que con este me tira falso cuando me conecto y cuando me desconecto también. Me tira falso en los dos casos. Y con este me tira falso cuando me desconecto y verdadero cuando me conecto. Y ahí pude pasar a hacer la llamada. Utilizando el extra, esta constante que está deprecada, dice. ¿No te sugiere alguna Sí. otra que usemos? Eh, Estuve viendo y parece que hay que usar. A ver. Wi-Fi State, creo que ahí son. Sí, este puede ser. A ver. No, más abajo. ¿Este puede ser? Este. Estuve buscando a ver si encontraba alguna para reemplazarle, pero Extra todavía no Wi-Fi encuentro. state. Puede ser, puede ser. Sí, porque indica cuando el Wi-Fi está activado, se ha activado, activándose. O sea que te Ya voy a buscar. devuelven todos estos estados. Desactivado. A ver, fíjate si puedes usar esa constante Tendré que usar este, así, intent get in. extra. Y acá es un entero. Podría ser esta, Sí, Wi-Fi de state disable. El valor de la constante es Wi-Fi state.
el valor de la constante. Ahí, bueno. También es Boolean. ¿Booleano era? A ver, fíjate, en la documentación, in extra creo que era. In extra, está bien. El valor de la Acá constante, Wi-Fi. fíjate, es Wi-Fi-state. Mira, ¿ves que dice Wi-Fi-state? ¿A dónde? Ah, esto. También. Constant, Pasaré. el string, mira, o lo pones así a la constante o usas esta, así entre comillas, Wi-Fi state. Y el entero que te va a Ah, devolver bien. son estos, pueden ser cualquiera de estos enteros. Ponele que este sea 0, 1, 2, 3, ¿sí? Muy bien. Al menos lo Y que da a entender ahí. entonces, Ahí podés poner entre comillas eso, Wi-Fi state, así aparentemente se llama la constante, coma y un entero, ponele menos 9, qué sé yo, por defecto. Ajá. ¿Y qué dice? claro que esto va a devolver un entero. Debería ponerle Ah, un int. int. Bueno, mostra Bien, esto lo voy a ahí, tener que comentar un segundito. eso, para ver qué tiene. Eso. Voy Ajá. a poner Salida, Wi-Fi. lo mismo. Is connected, concatenale una comilla. Al is connected, acá abajo, concatenale en el log de una comilla para que salga, se transforme en un string. Eco. Entonces, a ver qué pasa, qué nos devuelve. A ver si lo estamos bien interpretando. Bien, voy a desconectar. Ah, pero es que hay que poner acá Wi-Fi. Wi-Fi. Ah, no sé si habrá muchos Wi-Fi. Sí, debería haber buscado una mejor palabra. Wi-Fi espacio, a ver. No, pero no está. Vos cuando filtres acá abajo, Wi-Fi espacio. Pero paralo y volverlo a ejecutar, ¿eh? Me parece que Bien, voy a conectarlo. No, es que hay mucho. Voy a cambiar el giro de una mejor. Salida 2. No, salida 10. Ahora sí. Bueno, si desconecto, -9. Y si me conecto, -9. No, porque no, entonces no se llama así, no es esa la constante. A ver, No, paralo. Entonces, A ver, en este caso, el extra que viene en el intent, indicando si está conectado o no, en lugar de llamarse state, se llama connected. La etiqueta con la que viene el extra ese es connected, así. Y lo que devuelve es un booleano, también. Es un dato booleano, como decíamos, por eso es un booleano extra. Entonces, en lugar de ser la propiedad, la etiqueta, de capturar con la etiqueta state, capturamos con la etiqueta connected. Ahí está. Connected. Lo que nos estaba diciendo recién, cuando poníamos la constante, que lo podríamos haber dejado que lo mismo funcionaba, es que no use esa constante de la clase Wi-Fi Manager porque no se usa más, ¿sí? O pongo el literal, así entre comillas, o tengo otros extras para capturar. Profe, le van a llegar 200 llamadas perdidas ahí. Sí, ya vi ahí. Bueno, bien. Bueno, otro de los componentes de software con los que vamos a trabajar van a ser los servicios. Pero antes, fíjense que, bueno, tienen acá una actividad que se los puedo dejar para que puedan, para que la hagan por curiosidad.
es crear un broadcast, ¿sí? Que reaccione cuando reciban un mensaje de texto, por ejemplo, ¿sí? El permiso que tenemos que solicitar, que ustedes saben que también los tienen que pedir por código, y el, el evento o la acción que tienen que capturar el broadcast es esta, ¿sí? Para poder crear un broadcast que reaccione cuando entre un mensaje de texto, por ejemplo. ¿Ok? Se los dejo ahí pensando. Bueno, ¿qué tenemos que saber ahora con respecto a los servicios? ¿Sí? Un servicio es un componente que va a funcionar, o sea, que va a tener una tarea, pero con la que el usuario no va a interactuar. Por eso es que generalmente esas tareas, que son tareas o procesos largos o pesados, ustedes le quieran llamar, se hacen en un segundo plano. ¿Ok? Ahora, cualquier componente de nuestra aplicación puede iniciar un servicio. Es decir, yo puedo iniciar un servicio desde una activity, podría haber un broadcast que en lugar de hacer una llamada, inicie un servicio. ¿Está? Ahora, básicamente, nosotros tenemos dos tipos de servicios. ¿Sí? Podemos iniciar un servicio de dos formas. Como libre, es decir, ese servicio se inicia, así como yo inicio, por ejemplo, una activity utilizando el método Start Service, estos servicios que son libres se inician usando el método Start Service. Y la tarea, digamos, el trabajo que tiene que hacer ese servicio, una vez que se finaliza, el servicio se destruye. ¿Está? Es decir, que tranquilamente podría estar ese servicio libre funcionando y la activity que lo inició destruida, pero el servicio, digamos, muere cuando termina su actividad. ¿Ok? Esos son los servicios iniciados como libres, ¿no? Cuando ustedes inician un servicio con Start Service, ¿tá? Desde una activity, por ejemplo, por más que esta activity que lo inició se destruya, el servicio hasta que no termine su tarea no para. En cambio, otra forma de crear un servicio es atado a un componente de la aplicación, por ejemplo, a una activity. Esos servicios que se inician como atados, se inician usando este método, bind service, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Cuando el componente que inició ese servicio, por ejemplo, la activity que inició ese servicio o el broadcast que inició ese servicio, se destruye, ¿sí? El servicio también, ¿ok? Cuando se destruye el componente al que está bindeado, al que está atado, el servicio también, por más que no haya terminado de hacer su tarea. En el ejemplo de hoy, vamos a crear un servicio como libre, ¿ok? Y lo que vamos a pretender es crear un servicio que se inicie automáticamente. Podría ser que el servicio se inicie pulsando un botón, por ejemplo. ¿Está? Inclusive podría frenarlo. Pero lo vamos a iniciar al servicio como libre ni bien se inicie la activity. ¿Ok? Y la idea de ese servicio va a ser reproducir un audio. Vamos a crear un reproductor musical. Obviamente que vamos a usar clases del API de Android, de Java, de MicroEdition para reproducir, ¿no? Algo que tenemos que conocer es lo siguiente. Cuando inicio un servicio, ¿sí? Recuerden que un servicio no sería ni más ni menos que un hilo, ¿no? Y un hilo, digamos, pasa por distintos estados. Cuando yo inicio un servicio, cuando inicio un hilo, el primer estado es el de creado. ¿Tá? El servicio está creado o el hilo está creado. Pero no quiere decir que cuando yo hago el new, ¿sí? O instancio ese servicio o ese hilo, ya la máquina virtual lo está ejecutando. No, no. Lo va a ejecutar cuando el sistema operativo le otorgue ese tiempo de ejecución a ese proceso, ¿no? Entonces, cuando recién se inicia un servicio, ¿sí? Cuando recién se inicia un servicio, el método que se ejecuta del servicio es el onCreate. ¿Ok? El método que se ejecuta del servicio es el onCreate. Es decir, bien yo le digo a mi componente, che, mira, ¿iniciaste el servicio? Bueno, lo primero que ejecuta es el onCreate. ¿Ok? Y cuando la máquina virtual le da tiempo de ejecución a ese servicio, la tarea, ¿sí? El método que va a ejecutar de ese servicio va a ser el onStartCommand. Es decir, que
la tarea que quiero que haga ese servicio la voy a escribir en el OnStar command. Es decir, que si yo quiero que este servicio envíe ciertos datos a una base de datos remota, bueno, esa tarea la voy a poner en el OnStar command. En el onCreate estableceré la conexión, ¿sí? Remota. Y en el OnStar, la tarea de enviar a esa conexión remota, a esa base de datos remota, los datos, por ejemplo. ¿Ok? Y en el onDestroy, que es el método que se ejecuta cuando termina este hilo de hacer la tarea, haré la desconexión a esa base de datos remota, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que cuando inicia el servicio, ni bien se crea el servicio, se ejecuta el onCreate. Cuando está en ejecución, se va a ejecutar el onStar command. Y cuando termine la tarea este servicio, ¿sí? El onDestroy. ¿Ok? En el caso de que sea un servicio atado o vinculado, que son esos servicios que nosotros iniciamos usando el método binService, nosotros no vamos a trabajar hoy con eso. Bueno, esos servicios también tienen el método onCreate. Recuerden que el método onCreate es el que se comporta como si fuese un constructor de la clase. Y luego, el método que se ejecuta cuando el servicio está en estado running es el método onBind. ¿Sí? Este método, en ese método es en donde uno pone la tarea. ¿Ok? Luego, cuando este servicio termina, o mejor dicho, se desvincula del componente, porque el componente que lo inició se está por destruir, bueno, se va a ejecutar automáticamente el método unbinding. ¿Sí? Este método se ejecuta cuando el componente desde el que lo inicia este servicio se está por destruir. Y por último, cuando terminó la ejecución del servicio, ¿sí? Antes de que desaparezca, el onDestroy. Bueno, pero ¿cómo hago entonces para crear un servicio? Bueno, lo que queremos hacer es crear una especie de reproductor musical. Queremos que ese hilo, ese proceso, se ejecute en un segundo plano, mientras nuestra activity sigue abierta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es poner un archivo de audio en nuestro proyecto. Así como cuando queremos poner, por ejemplo, imágenes, las ponemos, o fotos, en la carpeta drawable, cualquier otro recurso multimedia como video o audio, lo correcto sería ponerlo en una carpeta de recursos de tipo RAW. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crearnos esa carpeta de recursos y copiar allí el archivo de audio que les mandé por mail. Entonces, vamos a correr esto de aquí, ¿sí? Y vamos a crearnos, mientras tanto, un nuevo proyecto con una empty view activity, como veníamos haciendo. Acá, project con una empty view activity. Siguiente, le vamos a dar un nombre. Yo le voy a poner de nombre ejemplo servicio. ¿Ok? Ya tenemos elegida el SDK mínimo, esperamos que se cree el proyecto, se genere. Un ratito. Pausa. Ok, bueno, una vez que se generó el proyecto y cambiamos de vista Android a vista Project, tenemos acá arriba activada la vista Project, fíjense que estamos dentro de nuestro proyecto, en este caso le pusimos de nombre ejemplo servicio, dentro de app, dentro de main, ¿sí? Bueno, en res, ¿sí? Ustedes tienen como carpetas de recursos, drawable, layout, ¿sí? Entre otras. Vamos a agregar acá una nueva carpeta de recursos de tipo RAW. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Clic secundario en res, vamos a elegir New y vamos a elegir Android Resource Directory, ¿sí? Vamos a crear un nuevo directorio o carpeta de recursos Android. Android Resource Directory, pumba. Me pide que le dé un nombre al directorio, RAW. El tipo de recurso que va a guardar, RAW. ¿Sí? Entonces me quedó nombre y tipo de recurso, lo mismo, RAW. OK. Y ya tenemos creada nuestra carpeta de recursos. ¿Sí?
lo que vamos a hacer acá es directamente arrastrar desde donde tenemos descargada nuestra imagen. Esperen que toque cualquier cosa. Vamos a arrastrar aquí, desde donde tenemos descargada nuestro audio, a esta carpeta. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Yo lo tengo en la carpeta de descargas. El archivito se llama música-4 MP3. Lo arrastro. Tuki. Lo vamos a ver. Recuerden que, refactorizar. Recuerden que cualquier recurso que ustedes quieren poner, con respecto a los nombres, tienen que estar en minúsculas, no tienen que tener espacios, ¿sí? Pueden tener como caracteres permitidos guión bajo, números, pero siempre tienen que empezar con una palabra, con un carácter, con una letra, el nombre del recurso. Entonces, creamos la carpeta RAW, arrastramos allí el archivo de audio, ¿sí? Y ahí esperamos un segundito. Entonces, creamos nuestra carpeta RAW, recuerden cómo hicimos, clic secundario en res, new, Android Resource Directory, le pusimos de nombre RAW, tipo de recurso RAW, ok, pumba, y me queda creada la carpeta. Luego arrastren de donde descargaron el archivito de música. Ese archivito de música se los envié por el mail de la plataforma, ¿ok? Bien, una vez que tenemos nuestro archivo de audio, vamos a crearnos nuestro servicio. Recuerden que un servicio no es ni más ni menos que una clase, ¿sí? Que va a extender de service. Entonces, puedo hacerlo de esta forma. Puedo hacer clic secundario en el paquete, donde tengo mi única clase, la del main, new, y puedo poner Java Class, puedo hacerlo así, o puedo ir a Service, ¿sí? Service, ¿sí? Tipo de servicio, Service. Puedo hacerlo de esta manera, ¿no? New, Service, Service, pum. Me pide que le dé un nombre al servicio, le vamos a poner de nombre servicio musical, lo que lo escribí bien, servicio musical, que sea exportable y que esté activo, ¿sí? Exportable para que lo pueda iniciar desde cualquier activity, que esté activo y está escrito en lenguaje Java, ¿no? Finalizar. Perfecto. Observen que automáticamente me creó mi clase que extiende de service. Ya hay cosas acá que vamos a retocar, tranquilos. Algo importante es esto. Fíjense que como lo creamos al servicio utilizando el asistente, ¿sí? Como creamos el servicio de esta forma, clic secundario, new, ¿sí? Y fuimos a service, automáticamente me lo registró en el manifiesto de Android, ¿sí? Los servicios, al igual que las activities, tengo que registrarlas en el Android Manifest, ¿ok? Eso es sí o sí. A los servicios, al igual que las activities, los tengo que registrar en el Android Manifest. Si yo lo hubiese creado manualmente, es decir, hubiese creado una clase que extienda de service, ¿sí? Todo manual, bueno, acá tendría que abrir el manifiesto de Android, ¿ok? Y agregar, ¿no? Que tengo un servicio, el nombre del servicio es servicio musical, ¿ok? Y, cualquier cosa. Bueno, y acá las dos propiedades, ¿no? En Applet y Exporter, las dos en true. Tendría que haber activado eso manualmente. Ok, volvamos a nuestro servicio. Aquí estamos en el servicio. Recién leíamos, estoy grabando, ¿no? Sí. Leíamos en la teoría que un servicio tiene varios métodos, ¿no? El método que nosotros vamos a usar del servicio como si fuese un constructor es el onCreate, ¿sí? Entonces yo podría tranquilamente borrar esto, ¿sí? Este onBin no lo vamos a usar porque nuestro servicio no es bindeado. Espera, que me pide. Ah, que lo ponga. Bueno, lo vamos a dejar acá por ahora. Ahí está. Vamos a agregar acá, clic secundario, generar
override method, y el método que queremos es el onCreate, ¿sí? Y el otro método que necesitamos es el donde vamos a escribir la tarea, que va a ser el onStart, ¿sí? El onStart con override method, onStart coma, onStart coma, a este. Bien. Para esta actividad vamos a necesitar también el onDestroy. Entonces, agregué dos métodos, el onCreate, el onStartCommand, ¿sí? Y vamos a agregarnos el onDestroy. Override method, onDestroy. Perfecto. Entonces, para poder reproducir el audio, lo primero que vamos a hacer es crearnos, vamos a necesitar un objeto, ¿sí? Que se va a encargar de reproducir el audio. Ese objeto lo vamos a iniciar, ¿sí? Desde el onCreate, ¿sí? Y en el onStartCommand, que es el método que se ejecuta cuando este servicio esté en ejecución, vamos a decirle que empiece a reproducir el audio desde ahí, ¿no? Entonces, el tipo de objeto que vamos a usar es un media player, ¿sí? Media player. Ese es el objeto que vamos a usar para reproducir el audio, media player. En este caso le puse de nombre a la variable MP. Perfecto. Si yo necesitara, desde donde inicia el servicio, ¿sí? Si yo necesitara, desde donde inicia el servicio, enviar algo, algún dato, ¿sí? Lo puedo hacer en el constructor, ¿sí? Fíjense que puede tener mi clase servicio musical un constructor. En este caso, está vacío el constructor. O sea, si yo lo saco a esto, es lo mismo, ¿sí? Está el constructor por defecto. Lo saco o lo dejo, es lo mismo. Bien, por ahora no lo vamos a necesitar el constructor, ¿sí? No lo vamos a necesitar. Podría yo tener, por ejemplo, en la activity principal, una lista de audios, ¿sí? Que tenga guardados en la carpeta RAW, una array list, por ejemplo, y pasarle a servicio musical el audio, la lista esa, para que los vaya reproduciendo aleatoriamente, por ejemplo. ¿Sí? Podría yo pasar desde afuera ese dato. Entonces, a lo que quiero llegar es que si yo necesito pasar desde afuera algo al servicio musical, puedo hacerlo a través del constructor, ¿sí? Lo mismo que cuando vimos los broadcasts, ¿sí? Un broadcast puede tener constructor. Vieron que ustedes, antes de registrar un broadcast, crean una instancia del broadcast, hacen un new. Bueno, si ustedes necesitaran pasarle algo desde donde están creando el broadcast al broadcast, se lo pueden pasar a través del constructor, tranquilamente. En este caso, no. Bueno, tenemos nuestra variable atributo MediaPlayer, pero que no está inicializada. La vamos a iniciar en el onCreate. Recuerden que dijimos que el onCreate para nosotros es como si fuese el constructor, ¿no? O el método desde el que vamos a inicializar todas las variables que tenemos como atributo, ¿no? Que no hayan sido inicializadas en el constructor, las podemos inicializar desde aquí. Bueno, ¿cómo construimos nuestra MediaPlayer? Lo vamos a hacer después de la llamada al super onCreate. Vamos a inicializarlo de esta manera. MediaPlayer va a ser igual a MediaPlayer punto. MediaPlayer tiene el método create, ¿sí? Fíjense que entre otros, el método create está sobrecargado, ¿no? Entonces, el create necesita que le pase como referencia el contexto, desde donde lo estoy llamando, ¿sí? Y o el ID en donde está el recurso, ¿sí? El ID del recurso que quiero reproducir, en este caso el archivo de audio, o la URI o la URL. Es decir, yo podría reproducir un archivo de audio que se encuentra en un servidor. ¿Estamos? En este caso, vamos a usar el onCreate de esta forma. El servicio, referencia del contexto, como estoy ejecutando un servicio, el servicio también tiene el contexto, ¿sí? Si yo pongo this, ¿sí? Tiene referencia del contexto el servicio. Lo que yo quiero reproducir acá, ¿sí? Está en la carpeta de recursos,
dentro de RAW y se llama música, bueno, en mi caso, _4, _3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego a ese recurso? Y bueno, ¿se acuerdan? R mayúscula es la carpeta de recursos. Punto. Dentro de la carpeta de recursos, ¿en qué carpeta está? ¿En Layout? ¿En Animator? No, está en, perdón, RAW. ¿Sí? RAW, punto, quedó grabable, r.raw, punto, y el nombre del recurso, música-mp3. Entonces, en este caso, este reproductor va a reproducir solo ese archivo de audio. ¿Sí? Pero ahí lo instancié nada más. Ahora, ¿cuándo quiero que lo reproduzca? Y bueno, cuando este servicio esté en funcionamiento. ¿Y cómo sé yo cuando está en funcionamiento? Y está en funcionamiento cuando se ejecute el onStart command. ¿Sí? Entonces, es aquí, en el onStart command, en donde quiero que se reproduzca ese audio. ¿Cómo le digo que empiece a reproducirlo? Y le digo al media player, mp, invocando el método start. ¿Sí? Y ahí inicia ese hilo, que va, porque un media player es un hilo también. Empieza este servicio este subservicio, podríamos decir, que reproduce ese archivo de audio. El onStart command, ¿sí? Fíjense que espera retornar un entero. Generalmente lo que nosotros ponemos acá, ¿sí? En el retornar del onStart command, es una constante que indica que todo se ejecutó correctamente. Está guardada en esta constante. Star stick, se llama. Es una constante entera, ¿sí? Star stick. Entonces lo que vamos a acostumbrarnos a hacer es en el onStart command, después de poner toda la tarea que quiero que haga el onStart command, es retornar esa constante. Start stick. ¿Sí? Bien. ¿Y qué queremos hacer cuando termine el hilo? Cuando se termine de reproducir el audio. Cuando se termine de reproducir el audio, ¿sí? Retorna esta constante y se va a ejecutar el onDestroy. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá es decirle a nuestro reproductor de audio, cuando se cierre el servicio, stop. A nuestro media player punto stop. Que pare. Bien. Y ahora, en este método onBind, nosotros no vamos a hacer nada. ¿Sí? Entonces, acá vieron que espera retornar un objeto de tipo binder. Bueno, lo que vamos a hacer acá es retornar nada. Vamos a decirle retornar nulo. Este método no lo estamos usando. ¿Ok? Pero no lo puedo borrar porque, digamos, lo heredo de service abstracto como abstracto y tengo que implementar. ¿Ok? Entonces, chicos, tenemos como variable atributo un media player. En el onCreate, ¿sí? Instanciamos un media player, ¿sí? Pasándole referencia del contexto y el archivo de audio que queremos reproducir. En el onStart command, iniciamos la reproducción del audio y en el onDestroy la paramos, ¿sí? A la reproducción. Bueno, ¿y cómo iniciamos este servicio? Bueno, para iniciar este servicio lo podemos hacer desde nuestro main activity. ¿Ok? Para iniciar este servicio lo podríamos hacer desde nuestro main activity. Esperen que yo les voy a pasar por acá este ejemplo servicio. Archivito para que lo vayan copiando por las dudas. ¿Verdad? Servicio musical. Pum. Si alguien va un poquito más Me atrás, parece que es otro el que pasó. puede ser servicio Porque el musical. suyo dice servicio. No, se llama servicio musical. Ah, mi proyecto, ejemplo De la servicio se carpeta llama. service. Está Claro. bien. Bueno, pero el que les pasé es el mismo, porque Ah, bueno. tiene básicamente lo mismo. A ver si puede ser. Main. Mi proyecto se llama ejemplo servicio, tenés razón. Android, ejemplo servicio. Y ahí paso lo que corre. Por las dudas.
Y ahí está. Bien, entonces, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora para poder iniciar el servicio? Bien, para poder iniciar el servicio, lo iniciamos como si iniciáramos una activity, por ejemplo. Yo lo voy a poner acá en el onCreate. ¿Para qué? Para que ni bien se reproduzca esta activity, ni bien se ejecute esta activity, reproduzca el audio, ¿sí? Pero tranquilamente yo podría tener en la vista un botón que diga iniciar audio, ¿sí? Y en el onClick iniciar el servicio, ¿se entiende? Podría hacerlo de esa forma. ¿Mm? Yo podría agregar a la vista un botón. ¿Mm? Y que se active el servicio solamente cuando pulsamos ese botón. ¿Mm? Podría hacerlo de esa manera. Es más, Pero, total profe, tenemos... ¿a qué clase llamaríamos al Bien. long create, Vamos a hacerlo para que se entienda. Vamos al a ir... onStart command? No, mira. Vamos a ir a nuestra vista, ¿sí? Le vamos a agregar un botón. Ahí, para que seamos nosotros los que iniciamos el servicio, ¿sí? Con el botón, pumba, pumba. Bien, le vamos a poner como ID al botón, pt iniciar. De iniciar. Factorizo y el texto del botón es play. Play. Entonces pusimos un botón y lo que queremos hacer es cuando hagamos clic en este botón se reproduzca el servicio, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes podían, para hacer un camino rápido, al botón, en el botón agregar la propiedad onClick, ¿sí? Si bien eso está en desuso prácticamente, pero bueno, para esto rápido lo podemos hacer. En el onClick podría decirle, ¿sí? Vamos a llamar a un método llamado iniciar servicio, para no tener que hacer todo el listener del otro lado. Le digo, mira, en la activity va a estar este método, iniciar servicio, que es el que va a comenzar con tu servicio, ¿no? Iniciar servicio. Entonces, esto lo agregué en la propiedad onClick del botón. ¿Qué hago? Me voy al main activity y me voy a crear ese método iniciar servicio, tiene que llamarse tal cual, yo lo puse ahí en la propiedad onClick, pero tiene que recibir, para que él lo interprete como el método que va a manejar el evento, ¿qué tipo de objeto tiene que recibir este método? ¿Sí? A ver, en la ¿Medio playa? lista, ¿El piensen lo que botón? me van a decir, piensen lo que me van a decir. Al botón le pusimos en la propiedad onClick que vamos a tener un método llamado iniciar servicio, que es el que va a atender el evento de clic sobre este botón. Para que me interprete que este iniciar servicio es ese método, ¿qué tipo de elemento tenía que recibir este método? ¿Qué tipo de objeto? Eso, Valentín. Tenía que recibir un view. ¿Ok? ¿Vamos? Para que me interprete el compilador que iniciar servicio es este método que estoy mencionando acá, ¿sí? Tiene que recibir un view. ¿Ok? Entonces, sabemos que este método es el que se va a ejecutar cuando hagan clic en el botón. ¡Pum! Nada más. Bueno, ¿qué queremos que haga? Y queremos que inicie un servicio. Para iniciar un servicio lo inicio igual que con una activity. Entonces, ¿cómo iniciábamos una activity? Creábamos un intent, ¿sí? Ahí vamos a importar, al enter. Creábamos un intent, ¿sí? A ese intent le pasábamos referencia del contexto y la clase, en este caso, del servicio que queremos iniciar. La clase de nuestro servicio se llama servicio musical. Servicio musical punto class. ¿Sí? Fíjense que hasta acá es muy parecido a cómo nosotros iniciamos una activity, ¿no? Creamos el intent, ese intent tiene que tener referencia del contexto, la clase, en este caso del servicio que vamos a iniciar, pero solamente en lugar de usar el método startActivity, ¿sí? Uso el método
start service, ¿sí? El método start service. Y el nombre del servicio que queremos iniciar, ¿sí? El intent, perdón, del servicio que queremos iniciar. Tuki. Y ahí estaría. Entonces, cuando ustedes ejecuten esto, cuando hagan clic en el botón play, ¿sí? Se va a crear, se va a lanzar este servicio, ¿sí? Cuando se lanza ese servicio, se va a ejecutar el onCreate y cuando la máquina virtual le dé tiempo de ejecución, se va a ejecutar el reproductor de audio y empieza con la reproducción del audio. ¿Ah? Yo tranquilamente puedo cerrar seguramente la aplicación y el audio se va a el servicio debería seguir reproduciéndose, ¿sí? O si yo abro otra aplicación, el servicio debería seguir ejecutándose, porque estoy iniciando un servicio que no está bindeado, que no está atado a esta activity. Probémoslo. ¿Viste, Martín, que nosotros en ningún momento le decimos al servicio que queremos iniciar el método en start command? ¿Sí? Cuando nosotros decimos start service, ya ahí es la máquina virtual la que toma este objeto servicio, ¿sí? Ejecuta el onCreate y cuando la máquina virtual le otorgue el tiempo de procesamiento, le otorgue los recursos necesarios, se va a ejecutar el onStart command, ¿sí? Estos métodos, a estos métodos los va a ir ejecutando, se van a ir ejecutando automáticamente de acuerdo al ciclo de vida por el que van pasando en el servicio, ¿sí? La máquina virtual va a ir llamando a cada uno de esos métodos. El onCreate, cuando recién se inicie, ¿sí? Cuando le dé tiempo de ejecución, le dice, bueno, ejecutate onStart command. Tenés tiempo de ejecución. Pero nosotros desde afuera no decimos qué método queremos que ejecute. ¿Ok? Lo lanzamos. ¿Sí? Decimos start service y ahí es la máquina virtual la que dispone. Buenísimo, profe. A mí me quedó mucho más claro.